Un minutito para las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche aquí en Plan M, en un viernes en el cual vamos a tener nuestra picada de periodistas, pero antes están ya en nuestros estudios 4 colegas, 4 periodistas con quienes vamos a estar en un ratito dialogando. Está María O'Donnell, está Tomás Bulat, está Nicolás Teresiuk y está Gabriela Cerruti. Y los que la conocen desde la política dirán, ¿qué hace Gabriela Cerruti infiltrada entre nuestra mesa de periodistas? Bueno, Gabriela Cerruti ha sido una gran periodista, ha publicado libros de investigación, ha trabajado mucho tiempo incluso con María O'Donnell y conmigo en Página 12. Y hoy está dedicada a la política. Entonces vamos a ver si hoy se saca el cassette de la política. Ya se va a empezar a enojar conmigo. Si ustedes se sacan el del periodismo. Bueno, es la típica. Claro. Se la dejé picando para que dijese eso. Pero bueno, a ver si podemos dialogar distendidamente. Las cosas que Gabriela ve desde el más allá, es decir, desde la política, sobre el periodismo. Y las cosas que vemos nosotros desde el periodismo con respecto a la política. A ver, me voy a charlar con los colegas y amigos periodistas, pero para poner en perspectiva lo que ha pasado esta semana, que empezó muy mal y que termina con una muy buena noticia, que es que el 15D ya no existe más. Mira el informe. La economía argentina promete, por ahora, pasar las fiestas en paz. La Cámara de Apelaciones de Nueva York eliminó la fecha límite que había impuesto el juez Tomás Griesa para pagarle a los fondos buitre y despejó el panorama financiero. La marca en el 15D que había señalado Griesa en el calendario se mudó al 27F, pero la fecha tendrá un significado diferente. Ese día deberán sentarse los fondos buitre, los bonistas que sí aceptaron los canjes y el gobierno argentino para acordar una propuesta de pago. Dirigentes y economistas del oficialismo y de la oposición coincidieron que este plazo de 3 meses que se abrió representa una nueva oportunidad para cerrar definitivamente este capítulo de la deuda en default. Pero la clausura de la pelea con los acreedores no implica el fin de los problemas económicos domésticos y que permanecerán más allá del brindis de fin de año. Dentro de la región, la Argentina es el país que combina los mayores índices de inflación con el menor crecimiento. Para 2013 tampoco aparecen chances de que el gobierno revea las restricciones cambiarias. El año que viene, el cepo al dólar seguirá firme. La economía también genera disputas políticas que marcarán el año electoral, cuando el kirchnerismo se jugará la chance de conseguir la cantidad de legisladores suficientes como para encarar la reforma constitucional que habilite una eventual reelección presidencial. La guerra por fondos entre la nación y las provincias es cada vez más evidente. José Manuel de la Sota y Mauricio Macri encabezan las batallas más ruidosas. El gobierno trabaja para impedir la aplicación de una tasa a las naftas para financiar obras y servicios. Daniel Scioli, que soñaba con el mismo recurso, aceptó el reto y desistió, pero continúa con los números en rojo. Ellos no son los únicos en disputa por dinero. Con mayor o menor impacto mediático, todos los gobernadores rascan el fondo de la olla, como el santacruceño Daniel Peralta, en abierto combate con la Cámpora para que le autorice la emisión de deuda. Hay quienes consideran que lo peor de la crisis ya pasó, otros que la recuperación aún está lejos. ¿Cómo afectará la agenda económica al devenir del año electoral? Bien, ya estamos aquí con los colegas periodistas, algunos como esto es típico de periodista, todo desordenado, cada uno haciendo lo suyo, sin ninguna disciplina. María O'Donnell que está tuiteando y me pregunta si mi Twitter va con M. Maxi hasta ahora lo va con M, pero Tomás Bulat, Gabriela Cerruti, nuestra ex colega, claro, nuestra ex colega que hace mucho ruido en Twitter, que alguna vez se cuelga una foto que genera mucha polémica, sobre todo revela con B larga a algunos colegas periodistas que desde otro canal empiezan a pegarle duro y parejo, y Nicolás Teresiuk. Yo vi todo el informe, te quiero decir, me pareció muy bueno. Sí, estamos celebrando. A ver, nos acaba de dejar mal, a los tres nos dejó mal. A ver, yo hacía una introducción donde decía que hay un interrogante básico para el año próximo, que es qué va a pasar con la economía. Y me parece que eso va a definir un poco qué va a pasar con la política en el año electoral. Este año fue un año muy flojo desde el punto de vista económico y la verdad que desde el punto de vista político hubo ebullición. Y de hecho uno puede decir desde muy alto
desde un poquito menos, pero la presidenta sufrió no solamente esa crisis política del todos contra todos, sino también los efectos de una economía que no le rindió como los años anteriores. ¿Cómo están viendo en este contexto la pelea política? No sé, vos, Tomás, si coincidís con que ese es el interrogante, si la economía... Vos creo que sos un poquito más pesimista, vos estás convencido que no, que ya está resuelto el interrogante, que el año próximo va a ser un año malo como este. Sí, va a ser un año de no crecimiento prácticamente. O sea, si tomás punta a punta, no es que tampoco vas a entrar en recesión. Obviamente cada sector. La construcción me preocupa a mí porque la construcción, vos sabés que en realidad se va parando de a poco siempre, nunca se cae abruptamente. Digo, un edificio que se empieza, claro, lo peor que puedes hacer es abandonarlo, lo que haces es terminarlo. El problema es que no empieza el siguiente. Entonces la construcción siempre tiene una caída, que va lenta, y entonces me preocupa que ya los datos de octubre te estén dando caída, porque... Todavía caída, sí. Todavía caída. Entonces, creo que sí, creo que la soja que se esperaba maravillosa va a ser buena, va a ser mejor que el año pasado, pero no tanto. Y Brasil, que esperábamos que recuperara mucho... Viene más lento. Viene más lento. Entonces, los dos componentes que tenían a favor van a venir, ojo, van a ser más positivos, pero no tanto. Y los internos se están complicando mucho. Yo tengo una gran preocupación porque el retraso cambiario está siendo cada vez peor, porque los demás están devaluando todavía. O sea, digo, el real llegó a 2.10. Argentina cara en dólares. Es cada vez más cara en dólares. Y el sector que no pusiste es el turístico. El turismo extranjero que está viniendo acá se está cayendo a pique. Y lo está sufriendo primero Buenos Aires, que es obviamente el lugar central, pero están empezando a sufrir Salta. El otro día estuve en Salta, me decía, estamos haciendo una campaña fuerte de turismo, ¿qué? Interno, tratando de captar el interno, porque el externo ya no está llegando. Entonces, todos esos sectores me preocupan. Estamos teniendo los problemas de retraso cambiario, ¿no? A ver, en ese contexto, yo con matices, en algunas cosas puedo opinar como Tomás, en otras tengo alguna diferencia puntual, pero coincido en que no va a ser el año próximo el 2010-2011, con la economía creciendo al 7% y la gente consumiendo. Y tenemos un tema que resuelto, que es el de la inflación, y que si la economía no se mueve, la inflación te va sacando los pesitos del bolsillo. ¿Cómo se juega la pelea política? Porque yo estoy azorado de ver cómo se están tirando ya todos en palomita respecto al 2015 y faltan 3 años por delante. Hay ciclos también, ¿no? A mí me parece que lo que pasó con esta particularidad de tener una pareja en el poder fue que de alguna manera este es el tercer periodo del kirchnerismo. Y lo que había ocurrido con la muerte de Néstor Kirchner también hizo que de alguna manera la reelección de Cristina Kirchner fuera como un volver a empezar, pero es un ciclo de 10 años que evidentemente empieza a tener sus desgastes. Muy temprano el desgaste en función de un segundo mandato que recién empieza, pero no lo es si contás el de Kirchner y pensás que es el tercer mandato de un proceso que cuando llega a 10 años son ciclos. Las elecciones legislativas son siempre más difíciles para los presidentes que una elección presidencial, porque la gente vota distinto, piensa distinto. La ausencia de Néstor Kirchner hace también que esa posibilidad latente que se sucedieran entre ellos o que se jugaran como jugó en su momento Cristina o Néstor Kirchner en Provincia de Buenos Aires no exista más. La carta de Alicia Kirchner es una carta más débil y la sucesión del peronismo, que siempre ha sido una sucesión compleja. El peronismo hasta aquí me parece que en el periodo democrático ha tenido dificultades en sus salidas y no ha tenido sucesiones prolijas. Y bueno, y en ese contexto un gobierno que juega fuerte. Yo quiero creer, y me parece que la reelección es hoy más una forma de no perder poder y no tener el síndrome del pato rengo que una vocación verdadera. Otra cosa sería si tuvieran los números, pero creo que de manera realista... Sí, yo coincido, que es algo que el kirchnerismo tiene que meter todo el tiempo ahí sobre el escenario para que a Cristina no se le licúe el poder, o por lo menos no vayan todos en procesión a La Plata a verlo a Scioli, o a Tigre a verlo a Massa, o a construir con De la Sota, o incluso con el propio Macri. No sé qué visión tenés vos. Vos que estás desde adentro, ¿no? También, desde adentro de la política. Sí, yo creo que no hay ninguna posibilidad de reelección y que es más una cuestión de, digo, que lo diga debido, como le dijo otra vez, o lo diga Diana Conti, forma parte de esta lógica de la mayoría de los partidos políticos, pero el peronismo en particular, que es, ustedes hagan lo que quieran, vamos, que en algún momento vamos a tomar la decisión. Sobre todo cuando esa decisión tiene que ser quién va a ser mi sucesor, digamos, que estamos en, digo, quién va a ser la Dilma de Cristina en un punto que se va a ver seguramente muy cerca del 2015. Yo digo, coincido en que todos los gobiernos tienen desgaste. No veo este gobierno en este momento muy diferente de la crisis del 2008, del 2009, digamos, de la crisis de las retenciones. Hubo un año de mucha crisis política que tiene que ver con decisiones políticas muy fuertes que se tomaron, que están concluyendo ahora, digamos, dentro de una semana, y después una acumulación de cosas que son externas, que son internas, pero digo,
entre el jueves y el viernes, la cantidad de cosas que pasaron, yo si hubiera estado en un diario en ese momento no sabía con qué titular el viernes. Digo, el jueves fue lo del el Tribunal del Mar, el fallo de Griesa, la Corte se expidió de nuevo, pero además se votó el mercado de capitales y además se votó, ayer se votó en provincia lo de las tierras. Digo, una cantidad de noticias, de un peso político, todo lo que está sucediendo en estos días, que la verdad es que veo al gobierno bastante bien parado, digamos, en esa situación. El tema de la construcción y el tema de la situación económica. Yo creo que efectivamente hay una pulsada muy grande y tiene que ver con el tema de si se especifica o no el mercado de la construcción y el mercado inmobiliario y si ese mercado pasa a ser un mercado de la construcción para la vivienda familiar o sigue siendo Ahora, Gaby, el mercado de la construcción para la especulación. Te digo una cosa, más allá de las teorías conspirativas, Sí, te ¿no? quiero decir una cosa. A tus colegas periodistas los dejaste terminar. A la única que interrumpiste. Yo te voy a decir otra cosa. No me levantes el dedo porque no estás en la legislatura porteña. No estás con Ritondo, te lo hubiera hecho igual en página 2. Te lo hubiera hecho igual en página 2. No me levantes el a dedo los porque estás periodistas no los cortáis a los políticos. ¿Qué hacemos nosotros en esta Chicos, compórtense, bueno, déjala terminar. Entonces, lo que te digo es, Sí. digo, ayer el discurso de Cristina, claramente lo que ella dice es esto, ¿qué es procrear? ¿Qué es todo este impulso a la construcción a través de el gran plan del gobierno, la gran apuesta del gobierno para la construcción es procrear? Porque no tiene solo que ver con especificarlo, tiene que ver con no caer tampoco en la burbuja inmobiliaria y en hacer un crecimiento económico. ¿Cuántos créditos son procrear? Yo te digo exactamente, el número me lo dijo la gente del Banco Hipotecario el otro día, vos también estabas, Nicolás. Aprobados, Sí. entregados, 2.000. Aprobados 4.000, la carpeta aprobados 4.000, escriturados 2.000, en proceso de preselección 10.000, pero escriturados, que ya empieza la construcción, el plan 2.000. a 2 años 2.000. o 3 eran 20.000 en Sí, total. Ponele, Bien, pongamos pero la cifra no más sé qué le optimista. plan. Yo te digo que nosotros en la legislatura estamos votando ahora leyes, que las estamos votando junto con el PRO, que tienen que ver con procrear y con otras cuestiones de construcción, que son 10.000 viviendas en la Ciudad de Buenos Aires, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires viene construyendo 50 por año. Pero ¿cuál es el Digo, déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires? No, es que vos te crees que se estaba construyendo, lo que se No, estaba no, construyendo no, que cayó digo, la construcción siempre- era por déficit. siempre algo me No, pone María, nada. pero lo que hay en la Ciudad de Buenos Aires es una cantidad de vivienda ociosa que tiene que ver con lo que se construía antes y con lo que se detuvo de la construcción, que era vivienda para especulación, claramente, no era Gabriela, para vivienda. yo te planteo algo. Ahorro, no especulación. Y ahora Más o menos, mirá, más o menos, porque te planteo no es que algo, se vendía todo lo que se construía. Te planteo algo y tal vez Tomás puede coincidir conmigo. El tema de la especificación es importante en la economía argentina, pero la verdad que yo no veo que a patadas en el culo te vayan a llevar a la especificación cuando no lo lograste en la etapa feliz o en la etapa virtuosa del modelo, cuando había baja inflación. Entonces, acá no es que puede haber conspiraciones, hay sectores que pulsean con el gobierno, sectores financieros, sectores concentrados. Pero también hay un problemita que se llama inflación y es difícil que la gente apueste al peso cuando está perdiendo 25% el valor del billete de 100 pesos todos los años. Esa gente tampoco se compraba viviendas para ahorrar. Sí, ¿no? retomando- Es que- No, más allá del digo, no procrear, estamos hablando más allá del procrear. No, pero no estoy hablando Vos del me decís, procrear. bueno, Lo que te estoy diciendo es que digo, la sí. apuesta, que si puede salir, no puede salir. Y de hecho, uno de los argumentos con los cuales nos dijeron, siéntense y voten todo lo que hay que votar, aunque algunas cosas no nos gustaban y qué sé yo, es hay que reactivar el sector de la construcción porque es una preocupación del gobierno que esté cayéndose y que en la Ciudad de Buenos Aires se esté cayendo el sector de la construcción. No digo que sea un problema, digo que es un problema serio y que están buscando maneras de ver cómo estamos buscando maneras de ver cómo se reactiva y cómo se generan más puestos de trabajo. A lo que voy también es que la burbuja inmobiliaria que había, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, tiene que ver con la especulación inmobiliaria, que sabemos cómo terminó en otros países, digo. Acá se estaban construyendo torres, se estaba construyendo muchísimo que quedaba vacío, completamente vacío. Esa especulación en otros países era el crédito hipotecario, la otra también, acá sacarlo cero el crédito. crédito. Acá eso. cero 6% crédito. de las compras Sí. es crédito hipotecario. Acá hay un problema de 6 confianza en el de cada sistema 100 financiero. operaciones era con Por crédito. eso no se Por venden. Pero perdón, lo Por que eso digo se es- construyen y no se por venden, eso porque lo que tampoco hay digo, pero acá, crédito. digo, si vos no entendés, los departamentos, en buena medida, después de la crisis del 2001-2002, que la gente le sacaron los depósitos, la gente decidió ahorrar en Argentina no en los bancos, sino ahorrar directamente en ladrillos. Eso es cuestión de Claro. sentido Sí, o en común. dólares. O en dólares. Bueno, pero la gente Pero- tenía más pero mucha guita gente en lo- ladrillo. La gente con más guita en ladrillo. Por eso esas gran torres y demás Exactamente. eran como una especie de ahorro de los sectores más pudientes de la Aparte, todos los Argentina. relevamientos de encuesta te dan que es ahorro la mayoría de los que tienen, porque como no hay poder A ver, adquisitivo... fíjate, me él- parece- Nicolás, más allá de esta discusión económica, ¿vos también ves esta pulseada política? Digamos, a mí me interesa mucho ver si ya estamos con el reloj acelerado, si ya están lanzándose en esta interna del peronismo, porque además uno ve las encuestas y es el peronismo el que mide. Es decir, son todos dirigentes del peronismo los que tienen el peso en la provincia de Buenos Aires, que es decisiva. Y bueno, y se los ve pulseando por abajo, por arriba, abiertamente o secretamente, con la Casa Rosada. Me parece que para eso
va a faltar. Digamos, nosotros estamos viendo encuestas ahora de imagen de dirigentes, Sí. cuando es a un año de las elecciones legislativas del año que viene. Venimos con una experiencia de elecciones legislativas de 2009 cuando para todos nosotros el sentido común era que quien pierde una elección legislativa en el Ejecutivo no puede recuperarse, el gobierno se recuperó. Quiero decir, falta bastante para que se definan las candidaturas y vamos a ver todas estas especulaciones, creo yo, más allá incluso de las elecciones del año que viene. Volviendo al tema económico, me parece que la otra cara de la situación económica de este año, que habla de un crecimiento menor, del 2%, 2,5%, es un gobierno que está muy activo, digamos, en este sentido. Yo veía un informe de la consultora analítica de Federico Delgado hace poco que planteaba un crecimiento de 2,5% para este año y que 2 puntos de ese 2,5% es consumo. Sí había una caída de la inversión, pero que hay un gobierno activo en el ámbito del consumo. Y la otra cuestión, si vos te fijás, sigue siendo un gobierno con mucha iniciativa y en el terreno de avance del Estado, en el terreno económico. Vos fíjate, ayer se aprobó el tema del mercado de capitales, que también conlleva una serie de conflictos, pero digo, es un avance del Estado en ese sentido. Así como quien no quiere la cosa, YPF tomó el control de Metrogas. Quiero decir, es un Estado que dentro de una economía que crece un poco sigue menos, tomando decisiones fuertes. me parece que avanza y eso genera también, es cierto, algunos conflictos y probablemente genera algunos más. Y el tema de Clarín es otro conflicto que no es solo mediático, sino que se da en el terreno económico también, porque es un grupo económico muy importante. Pero me parece que hay ahí, y sobre el tema de vivienda, perdón, un bocadillito, me parece que la ley esta de tierras, de la que se habla mucha polémica, en la provincia de Buenos Aires, donde los grandes emprendimientos urbanos van a tener que proveer un 10%, sí, countries o hipermercados, etcétera. Sí, hipermercados, si vos consultás, nosotros hicimos un informe acá en Canal 26 el año pasado sobre eso, a expertos de Universidad de General Sarmiento, por ejemplo, te dicen que el problema del déficit habitacional, sobre todo en provincia de Buenos Aires y en otras provincias, tiene que ver con la falta de suelo urbano para la vivienda. Pero el gran problema es que no lo asignan específicamente. O sea, es una ley que lo que dice es cada intendente decide qué destino le da. Pero con lo tiene cual que ser para suelo urbano, para la vivienda. No, puede ser infraestructura, le puede dar plata, entre el 10 y el 33%, y el intendente le da el destino que quiera a ese fondo. El problema es que no está enlazado con una solución de vivienda. Hasta donde sea para el crecimiento del suelo urbano, para el hábitat social. De todas maneras, Nicolás, hay dos cositas. Tiene que pagar entre el 10 y el 33%, según lo determina cada intendente, según cada emprendimiento. El destino es el que le quiera dar al intendente. Puede ser vivienda, puede ser obras. No está para nada. Esa es para mí la oportunidad perdida de esta ley. Hay un dato muy importante que es esto, que los gobernadores, debido al cepo cambiario y debido a la gran emisión monetaria que hay una liquidez en el mercado fenomenal y la gente no sabe qué hacer. Entonces, ¿quién empezó a entrar en el mercado del crédito? Todas las provincias con el para pagar sueldos, sí. Bueno, pero provincia de Buenos Aires ya tiene para pagar el aguinaldo. Córdoba tiene. Empezaron las provincias a ganar independencia económica del gobierno nacional. Entonces, buena parte de la cuestión política del año que viene es que no necesitan del gobierno nacional, porque el financiamiento se los está dando el mercado, con bonos que sabemos que después es un problemón. Pero hoy por hoy, si vos me decías en junio, la economía no te crece, ¿cómo veíamos vos y yo el pago de aguinaldo de la provincia de Buenos Aires? Decíamos, va a tener que ir a pedir de rodilla. De rodilla a la Casa ¿Y qué Rosada. pasó? Ya lo tiene resuelto. Córdoba, ¿qué pasa? Eso también puede indicar la autonomía de Scioli política en las últimas semanas, donde empieza a moverse desde otro punto de vista.